lado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero todo servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a este lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Las cadenas de la muerte Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y qué bueno poder nuevamente compartir la palabra de Dios y llegar a sus casas, esperando que estas predicaciones puedan ser de bendición y que ojalá podamos aprovecharlas al máximo. Estamos hablando en las tardes con respecto a la maravillosa y abundante riqueza de la gracia de Dios. Y si es algo grandioso que tal vez como personas no comprendemos, es la gracia de Dios. Y no sé si usted lo ha leído en algún momento, pero cada vez que el apóstol Pablo saludaba o se despedía en cada una de las cartas, dice gracia y paz sean multiplicadas, porque él deseaba que la gracia de Dios siempre estuviera con cada uno de ustedes. Y eso es lo que yo deseo en mi vida, y eso es lo que deseo en cada una de las vidas de ustedes, que la gracia de Dios de verdad esté con nosotros en todo momento. Le voy a invitar que podamos orar, poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, gracias, muchas gracias te damos por tu gracia abundante, porque ella actúa en nosotros, aún nosotros merecerlo. Y ruego para que en esta tarde, Dios, tú puedas hablar a nosotros, podamos ser prontos para
tomar decisiones. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como personas, siempre hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Estamos en constante cambio. Todos tenemos debilidades en muchas áreas, falencias que nos traen dolor, que nos hunden, que nos atan. Debilidades de nuestro carácter quizás, debilidades de nuestra conducta, hábitos pecaminosos, ataduras grandes que aunque tal vez son destructivas, una y otra vez caemos porque nos tienen aprisionados. Y si somos sinceros, todos nosotros tenemos que cambiar, y mucho, y muchas cosas. Ahora, hay diferentes tipos de cambios. Hay cambios pequeños que tal vez no se notan, que tal vez ni uno mismo se da cuenta, pero va cambiando. Hay otros cambios que cosas que tal vez tenemos que ir puliendo, mejorando. No es que está mal, pero se puede mejorar, se puede pulir, ir mejorando día con día. Y creo que todos nosotros estamos en constante mejora, limpieza, construcción. Dios no ha terminado en nuestra vida. Pero también es necesario un cambio total, un giro total en la vida. Un giro de rumbo, una transformación completa. En realidad eso es necesario por el pecado. Nuestra carne, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros pensamientos están inclinados de continuo solamente al mal. Nuestra mente y nuestros ojos espirituales están nublados y somos fácilmente seducidos y arrastrados por la corriente engañosa de este mundo. Es un giro total de vida. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Y hay muchísimos testimonios de cambios. Quizás usted es un testimonio de esos cambios. Pero ¿tendrá la Biblia algo que decir en cuanto a esa transformación? Hermanos, recordemos que la palabra de Dios tiene mucho que decir en todos los temas, porque ella es nuestro consejo, nuestro guía. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 14 al 25. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muchas veces lo intentamos. Tratamos de cambiar, tratamos de dejar ese mal camino por el cual quizás hemos estado andando. Comenzamos a dar ciertos pasos, dejamos ciertas personas que eran de mala influencia o que nos arrastraban a hacer cosas malas. Comenzamos a apartarnos de malos hábitos que habíamos tenido. En ocasiones vamos a una iglesia, nos tratamos de involucrar, a comportarnos diferente, a hacer las cosas diferente. Pero mucho después de un periodo sucede
que se nos acaban las fuerzas, o que no nos sentimos a gusto así, como que no encajamos o es lo que somos. Y cuando llegan los problemas o las pruebas, las dificultades, nos derrumbamos. En algunas circunstancias, muchos optan por volver atrás. Se deja de lado ciertos pasos que se habían tomado. En otros quizás permanecen ciertos hábitos, pero comienzan a florecer otros malos hábitos en nosotros. Y cuando todo eso pasa, nos sentimos frustrados, enojados, vencidos, resignados, nos sentimos dentro y nos decimos dentro de nosotros mismos, bueno, por lo menos lo intentamos, intenté cambiar, intenté hacer las cosas bien, pero no pude. Casi que creemos que es el destino seguir con la vida así o haciendo las cosas de esa manera o estando atados a ciertos pecados. Son intentos fallidos de cambios que hacemos, aún de andar por los caminos de Dios, pero hermanos, todo eso tiene una explicación. Lo primero, la fuerza de voluntad tiene un límite. Por más ganas, por más que yo me proponga, por más voluntad que yo tenga para cambiar, eso es imposible cuando del pecado estamos hablando. Cuando de la carne se trata. A veces podemos cambiar algunas cositas, a veces podemos comenzar a dar ciertos pasos, a veces de verdad podemos dejar algunas cosas, pero todo eso tiene un límite y hay cosas que no se logra por sí mismo. Lo segundo, las ayudas humanas también tienen un límite. Hay personas que quieren ayudar y que tienen la buena intención de hacerlo. Personas que sí son de bendición y una muy buena influencia para nosotros. Que nos jalan, que nos animan, que nos empujan para ser mejores. Pero aún eso tiene un límite. Por más bueno que sea, por buena influencia, por todo, tiene un límite. Hay instituciones humanas que ayudan. Instituciones, por ejemplo, alcohólicos o narcóticos anónimos, algún centro de salud, algún centro de rehabilitación, libros de autoayuda, un sinfín de cosas destinadas para mejorar nuestra vida o ayudarnos a dejar ciertas cosas que nos atan, pero por buenas, y creo que algunas hasta necesarias, tienen un límite. No transforman el corazón. Y solo atacan en muchos casos un problema en específico, pero no la totalidad. Y puede ser que una persona sí dejó de tomar, pero sigue siendo igual de mentiroso, igual de mujeriego, igual de mal carácter, etc. Y puede ser que una persona tal vez se ayudó a vencer ciertos temores en algunas áreas, pero por otro lado sigue teniendo otros pecados. Entonces, solo atacan un pecado en específico, pero no la totalidad. No tiene eficacia contra el pecado. La religión también tiene su límite. Muchos, para tratar de cambiar, pues entonces se meten a una iglesia, buscan alguna religión de toda índole, comienzan a involucrarse, a meterse más, a asistir y se comienzan a ver cambios. Hasta se dan pasos de servicio y demás, y la gente dice, qué bueno fulanito que está aquí, qué bueno verlo, vea cómo está, lo que está haciendo, hasta lo invitan a hacer ciertas cosas. Pero las religiones, las iglesias, tienen su límite, porque muchas veces solo se enfocan en lo externo, pero dejan de lado lo más importante, que es lo interno. También porque a veces solo son dogmas y reglas a seguir, y con el tiempo eso se vuelve una carga pesada que llevar y no se disfruta. En realidad, nosotros mismos, las personas, las instituciones, la religión, tienen límites. En realidad ni nosotros mismos sabemos exactamente qué lo ocupamos, ni siquiera qué es lo que tenemos que cambiar. Quizás solo vemos las cosas grandes que nos están causando tantos problemas,
Pero lo que origina todo es algo interior que ni siquiera lo estamos notando. La realidad es que todos nosotros, como el pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 7, somos carnales y vendidos al pecado. Y el bien que queremos hacer no lo hacemos. Y el mal que queremos dejar no lo dejamos. ¿Por qué? Porque somos incapaces en dos sentidos. Somos incapaces tanto para hacer lo bueno como para dejar lo malo. Y el grito de desesperación que encontramos en el versículo 24 es el mismo grito de desesperación, de impotencia que muchos tienen. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una desesperación y una impotencia, ese sentido de algo que uno quiere pero que es un imposible y que por más que lo intenta se hunde en el fango. Lo ve tan lejano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas personas viven frustradas y hacen intentos por cambiar, y ahora sí voy, y pasan al frente y toman decisiones y hay lágrimas y comienza a dar pasos y la gente lo motiva y luego ya no está y uno dice, ¿por qué pasa? Yo lo estoy intentando y nada que puedo. Bueno, la semana pasada comenzamos a hablar de algo maravilloso, único, que nos sobrepasa en cuanto al entendimiento, como lo es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, que nace del puro afecto de su voluntad y que actúa poderosamente en nosotros. No, nosotros no podemos hacer mérito alguno para recibir la gracia de Dios, sino nada más aceptarla, quitando todo orgullo de nosotros. Esa es la gracia de Dios. Dios no nos ha dado conforme a lo que merecemos, eso es su misericordia, pero nos ha dado mucho más de lo que merecemos, eso es su gracia. La semana pasada hablamos de la necesidad de la gracia de Dios para nuestra salvación. Y es que la realidad es que todos nosotros, al ser pecadores, estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Y no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos por nosotros mismos. Cristo, por eso tuvo que venir, morir, resucitar. Y ahora, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y ahora nos da ese regalo que tenemos que aceptar con fe y arrepentimiento. Eso es gracia, pura gracia de Dios. Y que por cierto, si usted está escuchando este mensaje en esta tarde y nunca se ha entregado a Jesucristo, pues le invito a hacerlo. No por obras, ya Cristo lo hizo todo. Es un regalo que necesita ser aceptado. Y ojalá pueda hacerlo. Pero hermanos, la gracia de Dios no se queda allí. La gracia no se queda solamente con lo que tiene que ver con nuestra salvación, que ya sería algo maravilloso y sumamente grande, sino que la gracia de Dios siempre es más abundante, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy estamos hablando de lo que es un cambio, lo que es transformación. Pues si de verdad queremos un cambio, si de verdad queremos transformar nuestra vida, dar un giro total, pues solo hay una forma de hacerlo, que también podemos resumir en una sola palabra: gracia. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, por un momento. 2 Corintios capítulo 5, leemos los versículos del 15 al 18. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 15 al 18. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo nos da poder para poder tener vida en Él. Ya quita nuestra venda espiritual. Por pura gracia de Dios nos da el Espíritu Santo para ser nuestro consolador y guiador. Y la gracia de Dios produce esa sed espiritual que antes no teníamos para poder buscarle más. La gracia de Dios nos acerca a Él, nos arropa, y entre más nos acerca a Él, más nos vamos renovando y renovando. Eso me dice que si queremos tener un verdadero cambio en nuestra vida, no es por fuerza humana, no es por voluntad, pura fuerza de voluntad, no es por buenas intenciones, sino porque el poder de Dios está actuando en nosotros. Y cuando es Dios obrando, la obra es completa y perfecta. Y Él va a irla perfeccionando día con día. Y todo eso es gracia. La gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Lo primero, la gracia de Dios nos hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No nos está hablando de remiendos. No nos está hablando de parches en nuestra vida. No ataca un problema en específico. Cuando es Dios quien hace la obra, Dios hace las cosas nuevas. No solo el exterior, sino hasta el interior. Es algo integral. Es un cambio completo. Hay algo espiritual que se despierta en nuestra vida y surgen nuevas cosas. Pero todo es algo nuevo. También la gracia de Dios nos da la fortaleza para poder dejar ciertas cosas. Si bien entendemos que ahora que nosotros hemos entregado nuestra vida en Cristo, hay una batalla espiritual librándose en nuestro interior. Por un lado, la carne que no se sujeta a la ley de Dios, que se inclina al pecado. Y por otro lado, el espíritu que quiere agradar a Dios. Y cada uno de nosotros, sí, somos responsables de alimentar más el espíritu para poder vencer en esa batalla espiritual. Más el espíritu que la carne. Lo entendemos. Y que es esa parte de obediencia y sometimiento en nosotros que tenemos que hacer. Y claro que sí, la Biblia habla de una responsabilidad humana. Nos habla de que somos nosotros, sí, que tenemos que hacerlo cada día. Pero Dios es que nos da el querer como el hacer. Él nos fortalece para poder hacerlo. Ahora es muy distinto que antes, porque Él nos da las herramientas, Él nos da la fuerza, nos da la oportunidad para ir por el camino. Ya no soy yo simplemente queriendo hacer las cosas por pura fuerza. Hermanos, hasta para andar en el camino de Dios hay que hacerlo a la manera de Dios. Y hay que hacerlo por la gracia de Dios. Porque esto es algo espiritual. Y lo espiritual se sujeta a lo espiritual. La gracia de Dios nos borra nuestro pecado, quita la culpa, rompe las cadenas. Muchas veces lo que no nos deja avanzar es la sombra de nuestro pasado. Las heridas que éste nos ocasionó y marcó. La culpa que está como grandes cadenas recordándonos una y otra vez lo que hicimos. Pero en Cristo y su gracia, Él borró nuestros pecados. Él dice, y nunca más me acordaré de ellos. Él rompió las cadenas y el acusador nada tiene que decir a nosotros porque estamos revestidos de la misma justicia de Cristo. Ya no hay
culpabilidad, ya no hay cadenas, ya no hay nada que nos diga usted era tal cosa, usted era lo otro. Ahora en Cristo somos nuevos. Él ya borró eso. Hermanos, la clave, yo no sé si usted lo ha notado, la clave está no en usted, la clave está en Cristo, en someternos a Él, en permitir que Él haga la obra. ¿Se recuerdan el grito de desesperación que decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? E inmediatamente después, en el versículo siguiente decía: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Lo entiende? Esto tiene que ver con Él y no tanto con lo que yo pueda hacer. El cambio, ese cambio que queremos, ese cambio que anhelamos, ese cambio que tenemos que seguir, es una obra espiritual, no es humana. Dios puede cambiar ya mismo si alguien se entrega a esa gracia que transforma. Dios puede quitar una cadena ya mismo si se la damos a Él. Él puede quitar esas sombras si acudimos a Él, a su luz admirable. Hermano, a veces decimos: no, yo voy poco a poco, ahí voy, a ver, voy cambiando cositas. Y nunca pasa. No, va a ver, yo voy a ir acercándome a poquito, va a ver, poco a poco, ahí voy a mi paso, a mi ritmo. Y nunca pasa. ¿Sabe por qué? Porque no soy yo quien hace el cambio, es Dios. Y cuando Dios lo hace, lo puede hacer de una vez y para siempre. No se crea esa mentira que decir: ahí voy. No se crea el engaño de decir: no, poco a poco, a mi manera. Dios sabe. No, Dios puede cambiar su corazón, Dios puede cambiar su vida hoy mismo si usted se somete a Él, porque es una obra de gracia, pura gracia de Dios, y Él lo puede hacer en un instante. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice así, hablando del apóstol Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo, cuyo nombre en hebreo era Saulo de Tarso, experimentó de una manera muy pero muy real la gracia de Dios, esa gracia soberana y bendita. Su pasado era un pasado increíble: fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia con un celo terrible, orgullo, lo tenía absolutamente todo. Pero cuando Cristo llegó a su vida, no solo recibió la gracia de Dios para salvación, sino que la gracia fue tan abundante que tuvo un cambio radical en su vida. Y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un seguidor, de un fariseo a un misionero de Cristo. Cambió la ley y todos los dogmas y todas las normas por la gracia de Dios. Él tuvo un cambio extraordinario. Ahora era un siervo y también un gran líder para el mundo cristiano, cuando anteriormente lo que quería era destruirlos por completo. Pero no fue por su fuerza, no fue porque él se lo propuso, no fue por su santidad, no fueron por sus logros. Él lo entendió muy claramente y dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él pudo decir: yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo eso, pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y así es en nuestra vida.
Cualquier cambio real, cualquier logro que tengamos, cualquier victoria espiritual no tiene que ver con nosotros. Las luces y los aplausos no son para nosotros, sino es la gracia de Dios obrando. Es Dios quien ha hecho la obra completa y perfecta. Tenemos que entender que Él aún no ha terminado con nosotros. Pero ese es Dios. Así que en lugar de renunciar y creer que no, yo no puedo cambiar. Hay gente que dice, no, yo ya nací para seguir en ese camino. No, es que yo ya soy así, yo ya no voy a cambiar, es muy difícil, ya son muchos años, ya esto yo no me tiene atado, ya. En lugar de renunciar y tener esa clase de mentalidad y creer que no puede cambiar, en lugar de seguir luchando en sus propias fuerzas y con métodos humanos y tratando una vez, intentándolo y otra vez intentándolo, ¿por qué no renunciar a eso y recurrir a la gracia de Dios? Y permitir que sea Dios quien haga el cambio. Renunciar a nosotros mismos, dejar ese orgullo, tratar de seguir luchando en nuestras propias fuerzas y someternos al Señor. Decirle, Señor, yo ya no puedo, hazlo tú. Pablo dijo en el libro de Gálatas, capítulo 2, el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué no crucificarnos en la cruz con Cristo y permitir que Cristo viva en nosotros? Que lo bueno que hagamos sea Cristo haciéndolo. Ríndase a Él y experimente la maravillosa gracia de Dios. Hermano, usted sí puede dar un giro. Usted sí puede tener una nueva vida. Usted sí puede dejar ese pecado. Usted sí puede comenzar a servir y ser de bendición para otros. Pero no en sus fuerzas. Permita que la gracia de Dios actúe. Vamos a orar. Y tenga la humildad y dígale, Señor, aquí estoy. Yo ya no tengo fuerzas. Yo ya lo he intentado muchas veces. Pero hoy entiendo que es tu gracia. Y hoy renuncio a mí mismo. Te pido que seas tú que haga la obra completa. Humíllese delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos. Porque tu gracia es abundante. Porque tu gracia nos llevó a Jesucristo. Y gracias te damos porque es tu gracia que opera en nosotros para producir una nueva vida, un cambio total, un giro. Dios, probablemente hay personas que están necesitando un cambio, que están necesitando hacer un alto en su vida y entregar muchas cosas, romper cadenas. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que ellos renuncien a sí mismos y que se entreguen a tu gracia. Que seas tú que haga la obra completa y que se note desde ya, porque tú puedes hacerlo completo y perfecto. Dios, oro por cada decisión que están tomando cada una de las personas. Y aun si alguien está entregando su vida a Jesucristo hoy mismo, oro para que de verdad tú le guíes en ese paso. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, queremos acompañarle en esas decisiones. Sabemos que es un cambio, es un giro total. Pero tiene una familia espiritual que quiere acompañarle y queremos de verdad sostenerle. Díganos las decisiones que ha tomado. Puede escribirnos en la página de Facebook, en alguno de los números que tenemos ahí, pero queremos apoyarle. No se quede ahí simplemente escuchando y con algo en el corazón. Queremos poder guiarle y instruirle en esos nuevos pasos. Que Dios les bendiga y que pueda su gracia siempre acompañarnos a cada uno de nosotros. Bendiciones. Las cadenas de la muerte me quitó.
esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad.